a pensar que puede haber un futuro mejor. Jorge, Pepe, ayer se sancionó la ley de transporte en San Juan, es así, reformulando y modernizando las reglas de juego del transporte público. Para contarnos las sensaciones y las expectativas respecto a esta ley, está con nosotros en contacto Marcelo Agustín Molina, secretario de Transporte, que le damos los buenos días. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Roberto Pugliese te saluda. Buenos días, Roberto, el equipo, buenos días a la audiencia. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Finalmente hubo sanción positiva de la ley que tanta discusión, tanto debate, tanta controversia había generado, ¿verdad? Es así, tanto consenso también, digo, porque ha sido una ley, Roberto, trabajada con los sectores. Obviamente hay cambios profundos en la ley, aquel que se ve afectado por el cambio no lo iba a acompañar, pero bueno, mayoritariamente los cambios han sido aceptados. Hubo mucho aporte de parte de los legisladores en la Cámara de Diputados, que bueno, San Juan tiene una nueva ley de transporte, apuntando a lo que el gobernador nos había pedido. El San Juan moderno, el San Juan de hoy y el de mañana tiene que ser un San Juan con tecnología y con un transporte adecuado a esa demanda. A ver, hay expectativas respecto a un cumplimiento más efectivo de las normas, porque se han endurecido los castigos, ¿verdad? Claro, nosotros endurecemos los castigos en la norma, ¿por qué? Porque uno de los cambios más profundos que tiene el sistema es abandonar el viejo sistema de licencia de taxi, que se había desvirtuado con el correr de los años y nadie tomaba la decisión política como se ha tomado ahora de ordenarlo, con respecto a terminar con esta desvirtuación que era el alquiler de licencia y la compraventa, donde el trabajador que salía a trabajar tenía que pagar un derecho a un tercero que había obtenido ese derecho de diferentes maneras cercano al Estado. Entonces, arrancaba con una pérdida ya. Y arrancaba con una pérdida, arrancaba con algo injusto, con algo que nos decían que no se podía corregir, que debía funcionar así, y creíamos que no era así, que el trabajador había que protegerlo y que también había que pensar en el usuario, que claro, es la base del cambio de la ley. Entonces había que permitirle al usuario más disponibilidad de oferta, no la oferta acotada que había con este sistema de licencia. ¿Y qué va a pasar, Marcelo, disculpe la interrupción, qué va a pasar con las que tienen ya, aquellas empresas que tienen muchísimas licencias? ¿Caducan todas, empieza de nuevo? Aquel que tiene su licencia y que trabaja su licencia no se ve afectado en absolutamente nada, porque la licencia va a pasar al registro y ese derecho lo va a tener, y lo va a tener ese sanjuanino que hoy lo tenía, más a todo aquel que quiera trabajar y pueda cumplir con los requisitos. Está bien, o sea que por la ley. Entonces ahí tenemos cualquiera de nosotros que quiera mañana, obviamente como una salida laboral, poner su auto a disposición, lo puede hacer, obviamente pasando ciertos controles lógicos. Pero fíjese que no es una salida laboral y está bueno lo que usted acota, porque nosotros en el sistema tenemos los profesionales del sistema. El taxista de toda la vida es un profesional. Exacto. No solo es la salida laboral, sino que le gusta, es su profesión, es lo que suele hacer. Y lo que sabe hacer. Y lo que sabe hacer. Entonces esa persona nosotros la teníamos y la tenemos que cuidar. Para darle al usuario el mejor profesional atrás de ese volante para que lo lleve y que lo traiga. Claro. Entonces, cuando nosotros corregíamos el problema del sistema de licencia, cuidamos a esa gente. Aquel que ha tenido licencias para hacer negocio, se le termina el negocio. Está perfecto, me parece muy bien. ¿Quiere decir, Marcelo, lisa y llanamente se le termina el negocio? Que esto significa que no va a haber más, voy a pagar una licencia o tengo que pagar la licencia? ¿Se acabó eso? Se acabó, eso se acabó. Porque ahora si usted, cualquiera de los que nos está escuchando, pues lo vamos a poner a Roberto como ejemplo, quiere ser un profesional del sistema de transporte no regular de la provincia, cuando el registro esté habilitado, que es lo que nosotros tenemos que construir o poner a disposición, porque ya lo estamos trabajando, usted se va a registrar y va a poder salir a trabajar tranquilamente, poniendo en regla al conductor con los requisitos que tenga y al auto con los requisitos que el auto tenga. Y esto beneficia, y no tiene que obviamente, al usuario. No tiene que pagarle nada a nadie. Beneficiando al usuario en forma permanente. Nosotros le vamos a sacar, no va a tener ningún costo oculto, por lo tanto no va a poder trasladar ese costo al usuario, y por el otro lado va a haber más competencia. Al haber más competencia va a tener más oferta el usuario debería tener un mejor servicio. Marcelo, dos consultas en una.
las remiseras no se quejaban, sino marcaban que no estaba previsto en la ley la posibilidad de agruparse en remiseras, que ellos, esa actividad comercial no iba a quedar en una zona gris. Esto en principio. Y lo segundo es, ¿en qué modifica al sistema de transporte público de pasajeros en los colectivos, digamos? Bueno, vamos con la remisera. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Hoy hay 2 agencias habilitadas en la provincia de San Juan. Una que se dedica a lo que habitualmente conocemos con el manejo de remis, y otra que se dedica más que nada a un transporte de característica más privada, llamémosle, para empresas. No es que tenemos un montón de remiseras. Ellos no tienen ningún tipo de inconveniente porque van a poder seguir desarrollando la actividad que está. Claro. Lo que no está contemplado en la ley, porque el cambio es el siguiente, y ahí le damos un beneficio y le damos libertad al chofer, al trabajador. La ley actual decía que el chofer debía estar adherido, o el prestador de servicio debía estar adherido a una agencia. Y teníamos que se dedicaba a esto. Por lo tanto, todo debe estar adherido en un solo lugar. Si usted era más de una, no iba a poder, porque tenía que optar por una. ¿Por qué no las hemos puesto en la reglamentación? Porque pueden trabajar agencias, remis, contactabilidad, plataforma, y el chofer elegirá con quién trabajar, con 1, con 2, con 3, con 4, con los que a él le parezca, o con ninguno, porque si quiere ser un taxi de parada no necesita trabajar con ninguna de estas agencias. Y la ley anterior los obligaba a estar adherido a una de ellas. Está bien. Para los que no se afectan absolutamente nada, su servicio bueno, tienen le vamos a poner nombre y apellido, tienen sus aplicaciones, tanto este como X, que pertenecen a la misma agencia. Sí. El sanjuanino debe seguir confiando en ellos, sus clientes deben seguir confiando en ellos, y la gente que trabaja con ellos debe seguir confiando en ellos, porque en esto no ha cambiado absolutamente nada. Como usuario, en esto nos ponemos en el lugar del usuario más que en el del trabajador. Se decía que había diferencia entre los taxis, remis y Uber y Didi, diferencias económicas. No estoy hablando si sean mejores o peores o no. Digo, ¿esa diferencia va a seguir existiendo o va a haber una regulación de tarifas? No, a ver, hay 2 partes. El sistema prevé autos identificados, que son los taxis, que no van a desaparecer, porque también se decía que van a desaparecer, no, el profesional del taxi no, y el auto no identificado. Para el auto no identificado, la tarifa es plenamente pactada, como fue originalmente el remis, después se desvirtuó. Sí. Y para el otro, el Estado ha guardado para sí la potestad de fijar tarifa. Ahí vamos a trabajar en la reglamentación si dejamos una tarifa obligatoria o dejamos una tarifa orientativa. Está bien, está bien. Pero eso va a salir de la construcción de la reunión que vamos a empezar a tener con todos los sectores nuevamente. Nos juntamos con todos conversamos para construir la ley. A pesar de que, y ahora vamos a conversar nuevamente, ya hemos empezado a conversar con los sectores involucrados para ver la reglamentación. Claro. Y en el aspecto tributario, porque de eso también se trata el gobierno, ¿cómo se cobran los impuestos, los ingresos que vayan a tener el Estado? Bien, vamos. Nosotros desde el área de transporte vamos a sacar un montón de tasas que se cobraban, porque esa tasa finalmente se traslada al usuario. Claro. Ahora, el resto de las obligaciones impositivas que correspondan al gobierno nacional o provincial no son responsabilidad de transporte. Entonces, hay áreas correspondientes, ARCA o renta, deberán ellos tomarse el trabajo de cómo controlan la tributación. En su modo de ver, ¿esto beneficia tanto a los choferes y a los usuarios? Nosotros creemos que sí, que hemos diseñado un sistema y hemos construido un sistema, primero y principal pensado en el usuario, de tener el mejor servicio posible, y posteriormente en el trabajador. Claro. Y ahora directamente en los ómnibus colectivos que se usan, ¿va a haber modernización? ¿Van a exigirle que tengan tantos años de vigencia? ¿Cómo va a ser eso? Los colectivos tienen estamos en el proceso de modernización. Nos encontramos con un sistema que estaba atrasado de tarifa y de financiado, que eso se ha ido corrigiendo, y falta de tecnología. Estamos en camino a eso. Colectivo, lo que hemos hecho, uno de los cambios principales que hemos hecho es clarificar que no se pueda generar un monopolio, sino poner reglas claras de competencia y que nadie pueda exceder un porcentaje de unidades en el sistema. ¿Cómo puede ser la ampliación o creación de línea? ¿Cómo pueden haber sistemas alternativos que no sean de colectivos, sino que sean sistemas diferentes?
y que le brinde mejor servicio a la gente. Y lo más directo, que calculo que es lo que más va a impactar, hemos cambiado la modalidad en la cual se puede financiar. El sistema colectivo es un sistema caro, porque bueno, así son las inversiones que se requieren. Un colectivo cuesta alrededor de $200.000, lo cual 300 millones de pesos. Entonces, era una inversión que antes le enfrentaba a la empresa de manera directa, con tarifa, con subsidio, como fuera el sistema. Ahora les vamos a permitir que el 50% de la flota se pueda hacer por leasing, entonces le permitimos a ellos asociarse a algún banco para poder financiar de otra manera la inversión y que la renovación de unidades sea de manera más ágil y que podamos poner unidades de mejor nivel para la provincia. Ahora, los usuarios, sí. Marcelo, reconocen el esfuerzo que hace el Estado en la recomposición del boleto de pasajeros, en un nuevo trazado a través de la red Tulum y demás. Lo cierto es que además hay un fuerte enojo y una protesta concreta respecto a los propietarios de las empresas de transporte que no cumplen con lo prometido en la licitación oportuna. Es el aire acondicionado, es la limpieza del colectivo, el cumplimiento de horarios un poco más estrictos, es decir, el privado pareciera ser que no está acompañando el esfuerzo ese que está haciendo la Secretaría. Bueno, esos controles por parte de la Secretaría están, no hemos llegado a los niveles que la gente quiere. En algunos lugares hemos mejorado bastante, vamos camino a eso. No voy a decirle que estamos al 100% porque no estamos. También vamos a construir un sistema no de control, de medición para saber la eficiencia que tenemos por línea y la eficiencia por empresa. No todos están en las mismas condiciones, tenemos gente, cuando uno ve la red Tulum la ve completa, pero bueno, hay lugares donde tenemos más de eficiencia que en otros. Entonces vamos a construir un tablero de control y de eficiencia para empezar a clarificar cuáles son las áreas más complejas del sistema en general y ser justo con quien debe ser justo, ajustar al que no está cumpliendo y que se visibilice a aquel que está cumpliendo, ¿no? Marcelo, una pregunta que nos hace un oyente vía WhatsApp. ¿Qué va a pasar con las motos que transportan gente o que les dicen las motos, vulgarmente les dicen motos Uber? ¿Están incluidas dentro de la ley? ¿Aparecen en algún apartado? Qué buena pregunta, ¿eh? Son 100% ilegales y que necesitamos que el ciudadano entienda que la moto es un transporte no habilitado. No estaba en la ley anterior, no está en la ley actual, porque las medidas de seguridad que requiere para el transporte en moto de una persona no las tienen y no las cumplen. Entonces ahí el primer dato es que lo que necesitamos es responsabilidad social. Subirse a un servicio que está habilitado y no va a estar habilitado. ¿Por qué? Porque básicamente para desarrollar el transporte de personas abonando, usted tiene que ser un profesional del volante. Y claro, no hay categoría de profesional para la moto. Claro, fundamentalmente. Entonces, sepa usted, y ayúdenos ustedes de los medios con el gran trabajo que hacen, es que la gente tome conciencia de que la moto no la tiene que pagar. Está perfecto. Directamente, no la tiene que pedir porque no tiene ninguna garantía, no tiene ninguna seguridad. Y acá le voy a hacer la comparación. Si usted comprar un yogur, si usted tiene que tomarse un yogur y usted ve que el yogur tiene la tapa levantada o arriba dice grandote que está vencido, ¿usted lo consume? Sí, no. ¿Y por qué va a consumir una moto si sabe que es ilegal? Exactamente. Sí. ¿Qué tal, Marcelo? Sergio te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Bien. Mira, me has dado que justamente para... El otro día tomé un remis que desde la terminal hasta mi casa, ¿no es cierto? Le pregunté a ver si cómo se estaba moviendo la cosa, cómo venía la cosa. Y esta persona dijo que bueno, que había movimiento había tenido un buen trabajo por la Fiesta del Sol, justamente, ¿no? Pero me decía que había una falla y que no entendía por qué le desinfectaban autos a las ahí en la terminal a las remiseras que no tienen licencia y que sin embargo están trabajando.
La verdad que yo no sé cuáles son las que tienen licencia, creo que en alguna oportunidad vos dijiste 2, o acabas de decir que eran únicamente 2, y tampoco sabía que las desinfecciones de los autos se hacían en el ámbito de la terminal, según yo entendí, ¿o no es así? Bien, lo explico. Vamos, son 2 partes. Lo que se llama desinfección o control de listamiento se hace en la terminal y con la ley actual se hace para todas las unidades que están debidamente habilitadas. Uh-huh. Ahora, las remiseras no brindan servicio, las agencias no brindan servicio per se, sino que lo brindan a través de terceros. Ujú. Entonces, si alguien va y alguna vez estuvo en alguna de estas agencias que no completaron su documentación, primero y principal tiene un permisionario. Claro. Yo no le puedo negar al permisionario el control y el servicio, porque el servicio lo da el permisionario, no lo da la agencia. ¿El Claro. permisionario estaría habilitado para dar el servicio? Claro, el permisionario está habilitado, por eso nosotros lo hacemos. Está bien. O sea, sí, me inclusive nombró... hay gente que va, que en el sistema hay que explicarlo, Sí. porque estas son las estas tener sistema y son las que estamos a regir con el cambio de la ley. El mal manejo y cómo 2 o 3 personas se quedaron con el manejo del sistema o un Sí. asesoramiento incorrecto. ¿Ah? Entonces, usted como permisionario tiene el taxista de parada. El taxista de parada históricamente es el taxista más antiguo, el anterior a la aparición del remis, Sí. y no está adherido a ninguna agencia. Claro. No. Entonces él va y hace los trámites de manera individual, no necesita hacerlos a través de una agencia. Está bien. Está bien. Está bien, pero a ver, la verdad que no, como no conozco, pregunto por eso, ¿no? Estoy para responderle. Sí, por ejemplo, yo soy un permisionario, ¿no es cierto? Un individual, y trabajo para Sí. una empresa que no está habilitada. No puede hacerlo. Entonces no Ah. no puedo hacerlo, entonces no, si la empresa no está habilitada, no me pueden desinfectar el auto. ¿Cómo que trabaja para una empresa que no está habilitada? No, No entiendo. puede. Ahí soy yo el que no entiende la pregunta. Claro. Sería estar o sea que trabajando usted- para Claro, una empresa a ver, suya. ¿cuántas empresas, desburrame a mí, a ver, ¿cuántas Bien. empresas habilitadas hay en San Juan? De remises, 2. ¿no? 2. Hoy 2 dijo. 2. Bien, Oeste y Sumampa. Sí. Oeste y Sumampa. Vos querés estar fuera de la ley. No, yo Ah. pregunto. No, Convivís es con que- eso. es Y que a lo cuento mejor- lo que el muchacho me contaba, Yo a mí a entiendo. partir de mi pregunta. Es posible que alguna de las otras que no presentó la documentación, Sí, que las empresas pueden existir o no, pero si Sergio, que es el permisionario y alguna vez trabajó con la empresa verde, sí, quiere ir y hacer y estar en regla con su permiso, puede hacerlo independiente de que haya estado, esté o tenga alguna relación con la empresa verde. Claro. Porque al no haber quedado una competencia entre agencias, la ley se tornaba prácticamente inviable. Porque en ese caso todo el mundo debería haber pasado a una agencia. ujú. Ya tenemos otro problema que es parte del problema que venimos a conseguir. Sí, claro. El Va a haber sistema solo fue desarmando la competencia. Exactamente. Ajá. Solo fue desarmando la competencia para que quedara, como le digo, cuando nosotros asumimos no teníamos ninguna agencia con los papeles en regla, se los convocó y solamente 2 empresarios se presentaron y dejaron sus firmas en regla. Oeste y Sumampa. Y Sumampa, lo cual está muy bien y hay que felicitarlos a ellos por tener su situación en condiciones, pero nosotros no podemos obligar a todo el mundo, aunque así estaba en la ley, eran parte de las cosas que se quejaba el sistema, en que Ujú. todos debían estar adheridos a una agencia y había una sola agencia. Claro. Claro. Bueno, Sergio, perdón, Marcelo, la pregunta es la siguiente. Muchos usuarios del transporte público, estoy hablando de los colectivos, se quejan y mucho de la red Tulum. Acá estos 2 participantes de la mesa hicieron un viaje en un colectivo que fue lamentable. Digo, ¿va a haber controles? ¿Se van a modificar? ¿Hay exigencias nuevas para la red Tulum? Bueno, en la red Tulum tenemos un sistema nuevo de financiamiento, los controles están, los controles existen y tenemos que seguir ajustando. Ujú. Hay, como le decía recién, nosotros hemos tenido que reordenar tarifas, reordenar procesos de inversión, nos encontramos con una secretaría bastante desordenada. La red Tulum es dinámica, la hemos mejorado, creemos nosotros que la venimos mejorando.
no les voy a decir que estamos al 100%. Hay mucha gente que interviene en el uso de la red Tulum. El sistema activo transporta un promedio de 150.000 en época de escuela, 350.000 promedio. Sí. Y lo que se transporta mensualmente son cerca de 300.000 personas físicas, o sea que casi el 40% de los sanjuaninos por lo menos hace un viaje en colectivo al mes. Sí. Dejar conforme o poder que tengan una buena experiencia casi todos es bastante difícil. Está bien. Pero va a haber controles, por la dimensión y característica del servicio. Sí. Por eso nosotros estamos creando o vamos a crear ciertos parámetros para ver dónde estamos, que ya lo venimos diseñando, dónde el servicio se brinda de mejor manera y dónde el servicio se brinda de peor manera para con esto de los usuarios, digo, porque usted me plantea, los integrantes de la mesa hicieron un viaje y tuvieron una mala experiencia. Bueno, hay que ver si esa experiencia ahí es repetitiva, tenemos que salir a esa zona. Está muy bien. Pero va a haber controles periódicos, por supuesto. Los controles son permanentes, pero a veces no podemos estar en todos lados por la dimensión del servicio. Y ahí sí tenemos que poner tecnología para que el usuario nos vaya enseñando y nos vaya trasladando sus experiencias y podamos ir identificando cuáles son los lugares. Y se ratifica, Marcelo, que los autos, en el caso de los remises, no pueden tener más de 10 años de antigüedad. ¿Y en el caso de los colectivos, de los ómnibus? De los colectivos del servicio regular, 10 años, los autos 10 años, y va a haber una sola excepción para lo que nosotros llamamos servicio contratado, sí, que son los que se dedican a las clubes, ¿por qué? Porque el trabajo que hace esa unidad necesita otro periodo de amortización. Normalmente son unidades que ya han comprado alguna unidad que se usó en otro servicio, y si les exigiéramos menos cantidad de años, tendrían que invertir en unidades mucho más caras, y eso le impactaría al pasajero. Tendrán los controles de que las unidades estén en condiciones, pero en el caso del servicio contratado va a los 15. Mirá, ¿y los móviles escolares? ¿Los naranjitas? Y 15 años. 15 años. Está dentro del servicio contratado. Se viene supuestamente una revolución en la provincia de San Juan por la minería, y muchos se manejan en transportes privados hacia los distintos lugares donde los llevan a los muchachos a las mineras. ¿Ese control existe? Bueno, ese control va a profundizarse, porque también está en la ley previsto como servicio contratado. Lo que pasa es que ahí la minera, ya es una cuestión entre privados, claro, exige una antigüedad inferior a la que la ley permite. Está muy bien. Bueno. Marcelo, como siempre, están predispuestos a evacuar todas las dudas que nos sugieren a nosotros y a todos aquellos que están esperando un servicio público de pasajeros en mejores estados. Así que esperemos que esta ley sea la herramienta para que eso ocurra. Te mandamos un gran saludo, felices fiestas desde ya. Igualmente a ustedes, muchas gracias por la comunicación. Gracias, muy amable.